a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente de encontrarnos para compartir algo de la palabra en esta semana tan especial donde el mundo religioso celebra un hecho, o mejor dicho, varios hechos que han sido trascendentales para toda la historia de la humanidad y también para muchas personas que conocieron la verdad que hay detrás de cada uno de ellos. En este momento vamos a hablar de 3 motivos por los cuales Jesús no podía bajarse de la cruz. Estuvimos hablando de la entrada en Jerusalén, no como un rey en un caballo majestuoso, sino como aquel que venía a salvar y dar su vida por muchos, montado en un burrito y entrando de una manera humilde, pero con una misión gloriosa. Llegamos así al momento de la cruz y Jesús ya está colgado en aquel madero, con un título en su arriba que dice: Jesús, Rey de los Judíos. 2 ladrones crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de él. Lo cual hizo cumplir también la escritura que se encuentra en Isaías 53:12, escrito 700 años antes de Jesucristo, y que dice: por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Muchas personas que pasaban al lado de la cruz dieron palabras tremendas hacia aquel que estaba sufriendo agónicamente en aquel lugar e injustamente. Hubo quienes le dijeron: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Si decías que podías derribar el templo y reedificarlo en 3 días, ¿cómo no tienes poder para bajarte de la cruz? Otros, sin embargo, le decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y estos eran los principales sacerdotes, haciendo una burla también con relación a los hechos milagrosos que el Señor había hecho, pero que en este momento no podía ser un hecho milagroso para bajarse de aquella cruz. Asimismo, otros decían: descienda de la cruz para que creamos. Y esto lo decían los ladrones también que estaban al lado de él. Y también los soldados dijeron lo mismo acerca de por qué no descendía de la cruz y se salvaba a sí mismo. 3 motivos por los cuales Jesús no podía bajarse de aquella cruz. El primero es el siguiente, porque la Escritura misma nos habla de ello en Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. Jesús no podía bajarse de la cruz por el amor de Dios hacia todos nosotros. Sí, hacia ti, hacia mí, hacia aquellos que lo estaban crucificando. El amor de Dios
quería cubrirlos, quería alcanzarlos, y ese era un motivo suficiente para que Jesús no se bajara de la cruz, y por eso permaneció hasta morir allí por ti y por mí. Un segundo motivo: Jesús tenía poder para bajarse de la cruz, pero también tenía poder para soportar todo el dolor y morir en aquella cruz, sufriendo los dolores más intensos de esta muerte, que era un castigo brutal. No obstante, en aquella cruz, donde fue puesto injustamente, porque las autoridades incluso dijeron: no encuentro delito o falta en él, pero sin embargo el peso de la multitud que quería crucificarlo fue el que prevaleció y el que llevó a Cristo a aquel lugar. Aunque sabemos que esto no pudo ser posible sin que Dios mismo permitiera que Jesús muriera en aquel lugar. Y Jesús mismo, soportando muchos dolores en ese momento y viendo toda la maldad que se desplegaba contra él, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no podía bajarse Jesús de la cruz? Porque quería perdonarnos. Y ese perdón es tan amplio que hoy te alcanza a ti y me alcanzó a mí hace unos años. Y puedo compartirte que puedo disfrutar de la paz que me da ese perdón, porque he sido reconciliado por Cristo con Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz de aquel lugar, de aquella hora, de aquel tiempo, donde entregó su vida por ti y por mí. Y en tercer lugar, podrían haber otras razones también, porque el juicio de Dios sobre el pecado tenía que cumplirse, y el juicio que podía cargarse con ese castigo solamente podía llevarlo Jesús, quien vivió sin pecado, agradando a Dios en todo. Por eso la tercera causa por la cual Jesús no podía bajarse de la cruz es que el juicio de Dios tenía que cumplirse. En el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Los ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús también le injuriaron, también lo despreciaron, también le dijeron, sumados a la multitud y a aquellos que pasaban por ahí, cosas para provocarlo, y sin embargo no pudieron lograr que el amor de Dios y el perdón de Dios que quería dar pudieran cambiar el objetivo único que tenía Cristo en aquella cruz, que era morir por todos los pecadores. No obstante, el libro de Lucas capítulo 23, 40 dice que en un momento y sorpresivamente uno de los ladrones dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Le dice al otro que lo seguía insultando: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. ¿Qué pudo ver este hombre? ¿Qué pudo ver este ladrón? Que estaba sufriendo, como dice él mismo, reconociendo justamente por los hechos que había realizado. Y le contesta al otro ladrón para que dejara de insultar a Jesús, pero mostrando también que en su interior había un reconocimiento acerca de Jesús que realmente era justo. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo cual Jesús le da una maravillosa respuesta, que también te la puede dar a ti en este día, si tú aceptas de todo corazón
la muerte de Jesús, crees en Él y le reconoces como único Dios soberano. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué respuesta tan maravillosa, qué respuesta que puede haber dado aquel hombre sufriendo, también agonizando, una paz, que su futuro estaba asegurado en las manos del Señor. Hoy en día estamos acostumbrados a muchos tipos de seguros. El único seguro que puede darte una paz completa y una vida eterna lejos del sufrimiento y del pecado es entregar tu vida a Jesucristo. Por eso hoy te convidamos a que aceptes a Cristo y que puedas comenzar de aquí en adelante a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de aquel que un día estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar allí. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz.